Ayer murió el político uruguayo Pepe Mujica. Mujica se hizo muy conocido en el mundo entero por ciertas particularidades cuando hablaba, cómo se vestía, su filosofía de vida. Era un estoico, era un ateo, un exguerrillero, ¿verdad? Y inició su vida como guerrillero en la década de los 60 con el movimiento Tupac Amaru, o los Tupamarus, movimiento de liberación nacional en el Uruguay. Uruguay es un país relativamente pequeño, aunque es un poco más grande que Honduras, ¿verdad? Pero su población es bien pequeña, es una población de 3.5 millones de habitantes y en Honduras somos como 10 millones. Si nos comparamos, realmente nosotros somos, como decir, superpoblados a la par de Uruguay. Les digo de las particularidades que tenía Pepe Mujica como político porque es difícil de encontrar en estos tiempos políticos que reúnan esas condiciones, ¿verdad? De ese tipo de personas, no solo de políticos, sino que personas que como piensan, viven. Es bien difícil encontrar ese tipo de personalidades en nuestra sociedad. No solo actualmente, sino que a través de la historia. Es bien difícil encontrar a alguien que viva su vida así como piensa, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los grandes como aciertos, logros, legados que puede dejar Mujica para la gente que le ha seguido su carrera. Una de las cosas también extrañas, fíjense que se dio en la vida de Mujica, es que Pepe Mujica era admirado por adversarios políticos, adversarios ideológicos, y además era admirado por gente que compartía su misma ideología. O también era admirado por gente que no tenía ningún tipo de inclinación política, ¿verdad? O por lo menos alguna participación activa en política. Porque a mí me parece, no sé si esta es una conclusión a la ligera que voy a hacer, pero a mí me parece que en el fondo los seres humanos no nos gusta que los políticos se den la gran vida y que aparenten ostenten ese poder, esa riqueza que nadie sabe de dónde sale. O sea, yo creo que en el fondo, sea usted de derecha, sea usted de izquierda, o usted crea que es de centro, no nos gusta a los ciudadanos de ningún país ver que nuestros políticos de repente que no tienen nada material y de repente se vuelven millonarios o actúan como millonarios, ¿verdad? Hay de las entrevistas, tantas entrevistas famosas que tuvo Mujica, algunos pensamientos de él, les reitero, era estoico en su pensamiento filosófico de vida, era un estoico. Algunas de las frases que más repetía, por ejemplo, Mujica cuando lo entrevistaban, era eso de vivir según sus pensamientos y no pensar según cómo uno vive. Ese es el problema de los políticos, porque una vez que llegan a ciertos cargos importantes, empiezan a pensar cómo los están tratando. O sea, ya piensan como camioneta blindada, con ejército que los cuida, que los protege, millonarios que se acercan y les proponen grandes negocios, dinero para cuentas en el extranjero, empiezan a ser famosos, conocidos, los invitan a los programas de televisión, de radio, todos los días salen en los periódicos, en las redes sociales. Entonces empiezan a pensar cómo están viviendo. Y Mujica decía que era al revés, que había que vivir como se piensa, ¿verdad? Esa es una de las cosas, como decir, bonitas que uno va a recordar de este político en Uruguay. Y no es mi intención hablar de la biografía de él porque es harta conocida, ¿verdad? Sí es cierto que fue un guerrillero, por eso les digo que hasta extraño es que gente lo admire cuando Mujica tomó la vía armada. Y tomó la vía armada antes del golpe cívico-militar que se dio en el Uruguay, que fue en el año 73, si no me equivoco, y que duró hasta mediados de los 80. Ya Mujica en los 60 ya era un guerrillero, ¿verdad? Y a principios de los 70 conoció a su esposa Lucía, con la que convivió hasta el último día de su vida, ya en una etapa madura de su vida, ya tenía sus años Mujica, y conoció a su esposa Lucía, que también andaba en el movimiento armado, o sea, era una guerrillera, ella y su hermana gemela, ¿verdad? O sea, que en Mujica se reúnen un montón de condiciones que no es fácil encontrarlas en otros políticos. Ese estilo de vida frugal, ese estilo de vida sin
sin ostentar lujos, ni riquezas, ni dinero, es difícil, es que realmente es difícil encontrarlo, porque uno puede ver ejemplos cuando han salido movimientos, como en España, cuando salió el movimiento Podemos, que enarboló esa bandera y que los políticos no deberían de tener privilegios, y al final terminaron teniendo todos los privilegios que tienen los políticos en España, ¿verdad? Por eso han desaparecido. Yolanda Díaz prácticamente no necesitó la derecha desaparecerlo, sino que Yolanda Díaz los desapareció prácticamente. Entonces, nos damos cuenta de que hay algo que anhelamos los ciudadanos de todos los países, de cualquier país del mundo. Los ciudadanos anhelamos que nuestros políticos sean legítimos representantes de nosotros. Por eso decía Mujica que él no podía vivir diferente como él vivía en su casa, en su modesta casa, una granjita, finca, hacienda, como ustedes le quieren llamar, chácara, le dicen ahí en Uruguay, en las afueras de Montevideo. El hombre sembrando frutas, ahí verduras, además de cosechar o dedicarse al cultivo de flores, ¿verdad? O sea, que viene uno, o lo miraba uno en el carro que manejaba, siendo presidente, lo manejaba ese carro, un Volkswagen. Aquí en Honduras le decimos a esos que les conocen como Beatles en inglés, en México le dicen bocho, aquí nosotros les decíamos cucarachitas cuando yo era niño, ¿verdad? Él manejaba un carro creo que de mediados de los 80, y lo utilizaba a diario. O sea, el hombre no necesitaba ni limusinas, ni camionetas blindadas, ni aquel montón de guardaespaldas que lo cuidaran, ni él ni su esposa. Aunque fíjense que es particularmente, llama la atención la condición económica de la viuda de Mujica, porque ella, Lucía, venía de una familia que estaba económicamente bien establecida en Uruguay, profesionales, sus padres con un negocio de una constructora, su papá, y aún así ella y su hermana gemela se decidieron a participar en la vía armada para liberar a Uruguay y construir un país diferente, ¿verdad? O sea que es bien interesante, realmente riquísima la vida que vivió Mujica. Además, fíjense que como guerrillero estuvo 14 años preso. Me recuerda aquella novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, que también estuvo 14 años preso, ¿recuerdan? En aquella prisión infame. Pues ayer murió Mujica. Ojalá que los políticos de todos nuestros países, principalmente en América Latina, ¿verdad?, los políticos aprendieran algo de Mujica. Hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.